Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Si son nuevos en el canal, un abrazo enorme y bienvenidos. Estamos aquí para hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las series, los actores y por supuesto, las historias que nos roban el corazón. Hoy tenemos un tema que sé que va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a los fanáticos de la pareja más querida de Turquía, o bueno, de las series turcas en general, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio detrás de el regalo de Can Yaman a Demet Özdemir que enamoró a todos. Sí, así como lo leen, un regalo que causó revuelo y que, según el título, nos terminó de enamorar a todos. Y antes de zambullirnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse. Nos ayudarían muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, empecemos con la magia. Seamos honestos, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkencikus fue algo que trascendió la pantalla. Desde el primer momento en que vimos a Can Divit y a Sanemane interactuar, sentimos esa chispa, esa conexión especial que todos soñamos ver en una pareja. Y esa química no se quedó solo en la ficción, ¿verdad? Los rumores de romance, las fotos juntos, los rumores de que su relación iba más allá de la actuación, todo eso mantuvo a los fans al borde de sus asientos. Y en medio de toda esa expectación, surgió la noticia de un regalo que Can Yaman le dio a Demet Özdemir y que, según todos, fue la chispa final que hizo explotar el corazón de todos. Pero, ¿cuál fue ese regalo? ¿Fue algo ostentoso, algo romántico, algo inesperado? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entramos nosotros para investigar y desvelar este misterio. A ver, según lo que se ha comentado y filtrado en diversos medios de comunicación y sobre todo, en las redes sociales, este regalo no fue algo material en el sentido de un coche deportivo o un collar de diamantes carísimo, aunque sabemos que Can Yaman puede permitírselo. No, este regalo, al parecer, fue algo mucho más personal, algo que venía del alma, y eso es lo que lo hizo tan especial. Se habla de un regalo que Can Yaman preparó con sus propias manos. Sí, escucharon bien. Algo hecho por él mismo. Imagínense la escena, Can, conocido por su carisma y su físico, pero también por ser un hombre sensible y romántico, dedicándole tiempo y esfuerzo a crear algo para Demet. Esto ya de por sí es un gesto que enamora, ¿no creen? La dedicación, el tiempo invertido, la intención detrás de las acciones, esas son las cosas que realmente nos llegan al corazón. Y si recordamos un poco el contexto de su relación, cuando esto supuestamente sucedió, ambos estaban en la cima de su fama gracias a Erkencikus. El estrés de las grabaciones, las largas horas de trabajo, la presión mediática, en medio de todo eso, un gesto tan personal y significativo como este regalo se convierte en un oasis de romanticismo y conexión genuina. Entonces, ¿qué pudo haber sido? Las especulaciones son muchas. Algunos decían que era una carta de amor escrita a mano. Otros que era algo relacionado con la música, quizás una composición o una canción dedicada. Y otros, más románticos aún, pensaban en algo artístico, como un dibujo o una escultura. Lo que sí parece estar claro es que fue algo que demostraba el profundo cariño y admiración que Can sentía por Demet, y que no buscaba impresionar con lujos, sino con sinceridad. Uno de los detalles que más se ha destacado es que este regalo iba acompañado de un mensaje muy especial. No se trataba de un simple te quiero o un feliz día. Se dice que Can Yaman le expresó a Demet sus sentimientos más profundos, sus sueños compartidos, y la admiración que sentía por su talento y su personalidad. Y cuando hablamos de enamoró a todos, no nos referimos solo a Demet, aunque estoy segura de que ella quedó completamente cautivada. Nos referimos a los fans, a la prensa, a todos los que seguían su historia con tanto interés. Ver que dos personas tan queridas y admiradas se dedicaban gestos tan íntimos y llenos de amor, era como presenciar un cuento de hadas moderno. Pensemos en la repercusión que tuvo esto. En la era de las redes sociales, donde todo se comparte y se comenta, un gesto así se viraliza al instante. Las noticias saltaban de un portal a otro, los fans enloquecían con las teorías, y la imagen de Can Yaman como un romántico empedernido se consolidaba aún más. Y para Demet, recibir un regalo así, de alguien que la admira y la quiere, debió ser un momento inolvidable.
Ahora bien, es importante recordar que en el mundo de la farándula, siempre hay un velo de misterio y a veces, las historias se magnifican o se distorsionan. Sin embargo, el sentimiento general es que este regalo fue un punto de inflexión, un símbolo de la conexión real y profunda entre Khan y Demet. No se trató de un gesto superficial, sino de algo que demostró que se conocían bien, que entendían lo que el otro valoraba, y que querían expresar su amor de una manera auténtica. Algunos testimonios y filtraciones sugieren que el regalo podría haber sido un álbum de fotos o un collage de momentos especiales que habían vivido juntos, tanto en la serie como en su vida personal. Imaginen tener un recuerdo tangible de todos esos instantes que los unieron, hecho con el cariño de la persona que los compartió. Eso es oro puro para cualquier relación. Y si además se acompañaba de una carta, donde él plasmaba sus sentimientos, la emoción estaría garantizada. La manera en que la noticia se difundió con tantos detalles que apuntaban a la autenticidad del gesto, hizo que el público creyera y se enamorara aún más de esta pareja. Vimos en ellos no solo a dos actores talentosos, sino a dos personas que se querían de verdad, que se apoyaban mutuamente, y que sabían cómo demostrarse su amor de una forma que llegaba al corazón. Es ese tipo de gestos los que hacen que una relación se vea sólida y genuina, y los que nos inspiran a nosotros, los espectadores, a creer en el amor verdadero. Y el hecho de que este regalo enamoró a todos es la clave. Demuestra que Can Yaman no solo es un actor con una gran presencia en pantalla, sino también un hombre con la capacidad de ser romántico y detallista. Y Demet Özdemir, al recibirlo y apreciarlo de la manera en que se dice que lo hizo, demostró ser una persona sensible y que valora los gestos del corazón, no solo el valor material. Esta reciprocidad en la demostración de afecto es lo que hizo que esta historia resonara tanto. Si lo pensamos bien, en una industria donde las relaciones a menudo se perciben como efímeras y superficiales, un evento así nos recuerda que el amor y la conexión genuina existen. Que el esfuerzo y la dedicación en una relación son valorados y celebrados. Y que a veces los regalos más significativos no son los que cuestan más dinero, sino los que cuestan más tiempo, más cariño y más corazón. Aunque los detalles exactos de este regalo a veces se pierden en la bruma de los rumores y las especulaciones, el impacto que tuvo es innegable. Se convirtió en un símbolo de su amor, un punto de referencia para los fans que seguían cada paso de su relación. Y ese sentimiento de que enamoró a todos se traduce en la aprobación y la admiración generalizada hacia la pareja y hacia el gesto en sí. Creo que la lección principal que podemos sacar de esta historia es que los gestos de amor y aprecio, cuando son sinceros y personalidades, tienen un poder inmenso. No se trata solo de comprar cosas caras, sino de dedicar tiempo, esfuerzo y pensamiento a la persona que queremos. Can Yaman con este supuesto regalo demostró tener esas cualidades y Demet Özdemir, al recibirlo, demostró apreciar esas cualidades. Y es esa combinación la que cautivó a tantos. Así que, resumiendo un poco lo que hemos hablado, el famoso regalo de Can Yaman a Demet Özdemir, ese que supuestamente enamoró a todos, no se trataba de un lujo material, sino de un gesto personal, hecho con sus propias manos y con un mensaje cargado de profundo sentimiento. Un gesto que demostró la sinceridad de su amor y admiración, y que resonó fuertemente en los fans y en la opinión pública. Fue un símbolo de romanticismo, de conexión genuina y de la importancia de los detalles en una relación. Y hasta aquí nuestra inmersión en esta dulce historia. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí indagar en ella. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este regalo y sobre la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué tipo de regalo creen que pudo haber sido? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta al vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de estas estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Son el motor que nos impulsa a seguir creando. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima.